y la 2 la veamos el día de hoy, miércoles 14 de abril. Por favor, me confirman si me están escuchando. Gracias, Daniel. Bueno, entonces, les decía, la idea es que estas sesiones, que son 3, cada una tenga una continuidad de 4 horas para vernos hoy, miércoles 14 de abril, dentro de 8 días, miércoles 21 de abril y el viernes 30 de abril. Entonces, 2 miércoles y un viernes nos vamos a ver desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Están distribuidas para ver las 7 prácticas que están en nuestro protocolo de laboratorio. El día de hoy veremos práctica 1 y 2. El día de dentro de 8 días, abril 21, veremos prácticas 3 y 4. Y el viernes 30 de abril, prácticas 5, 6 y 7. Por eso es importante que ustedes asistan a las 3 sesiones, no solamente a uno, sino a las 3. Si por alguna razón no pueden asistir a alguna de estas sesiones, por favor revisen la grabación para que tengan la información teórica y puedan desarrollar sus informes de laboratorio. Este componente práctico equivale a 120 puntos, es un puntaje muy alto, que equivale a la tarea 5. Hay algunas preguntas de muchos de ustedes que dicen, bueno, profe, ¿y estos puntos del componente práctico a dónde van a ir? ¿Sí se suman al curso? Sí, señores, se suma al curso, a la tarea 5, se habilitó, digamos que un aula diferente a la normal, pero sí hace parte de una nota del curso. Son 120 puntos junto con la POA, que es nuestra actividad final, son los que tienen un mayor peso de evaluación. Entonces, para que por favor traten de hacer los informes lo mejor posible para que puedan obtener esos 120 puntos. Van a ver que tenemos un aula diferente, como les decían, pero la nota después de un tiempo sí les va a aparecer en su aula normal. Ya en un momento les explico cómo va a ser eso. Esos 120 puntos están distribuidos primero en la fundamentación teórica, es decir, del desarrollo de sus informes, que estén bien desarrollados, que cumplan con los parámetros establecidos. Y finalmente que lo consoliden en un solo documento y hagan la entrega a través del aula del componente práctico. Esto no se entrega en el campus virtual donde hemos trabajado durante todo el periodo, sino en el aula que se estableció más o menos hace unos 8 días, que ya les muestro desde el campus cómo se maneja. Cada sesión, cómo se va a distribuir. Iniciamos con la parte de conceptualización teórica, es donde les explico más o menos durante una hora, hora y media, la teoría de estas prácticas. Y luego, ustedes con esa información van a desarrollar cada uno de los informes. Esos informes, entonces, se van a consolidar en un solo documento. No hay que estar entregando avances como hacemos con las otras tareas, porque en este caso ustedes tienen el acompañamiento de los tutores de forma sincrónica durante 12 horas. Si tienen alguna pregunta, pues para eso estamos nosotros aquí presentes para responderla inmediatamente. De tal manera que esperamos que el 30 de abril ustedes tengan desarrollados ya todos sus informes en ese solo documento y ya puedan enviarlo a través del enlace que tenemos en el aula del componente práctico denominado componente práctico virtual entrega de la actividad. Máximo tendrían 2 días después de cerrar nuestra última sesión, es decir, el 2 de mayo, si no lo hicieron el 30 de abril, máximo el 2 de mayo deben subir ese documento a esta aula. Ahí va a aparecer la fecha 3 de mayo, pero la fecha para nosotros es el 2, porque según la guía de laboratorio solo tienen 2 días para poderlo hacer. Entonces, ¿para qué? Créanme que el 30 de abril, si están juiciosos, tienen todo listo y no se van a tener que preocupar por otras actividades. Entonces, voy a explicarles dónde van a encontrar esa información para que no se me pierda. Entonces, estoy en el aula virtual. En este momento, entonces, ustedes lo que deben hacer es simplemente ingresar a sus cursos virtuales común y corriente. Pero busquen, por favor, no el curso de biología que trabajábamos antes, sino este que dice 2011-01 Biología Componente Práctico. Este es el curso que vamos a manejar para todo lo que tiene que ver con el componente práctico.
No ingresamos al de biología, sino a este componente práctico. Si no les aparece al principio, seguramente al final del documento, de mis cursos virtuales, al final, aparece un cuadrito que dice entorno administrativo y ahí lo van a encontrar. Por favor, ahorita apenas yo termine la parte teórica, búsquenlo porque es necesario que de ahí descarguen los documentos. Al final, lo buscan nuevamente, repito, la información. Ingresamos y cuando habilitamos este enlace me salen tres posibilidades. El primero es el foro del componente práctico. En ese foro, muchachos, no vamos a hacer retroalimentaciones, vuelvo a repetirles, este foro que se habilitó acá es un foro para enviar información pertinente sobre lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, como les dice acá, la invitación para poder trabajar. Y aquí encuentran también ustedes nuevamente los fecha, hora y el enlace para poderse unir. Aquí está la invitación nuevamente con la información. Importante, en el foro, cuando ustedes ingresan acá a foro, les va a aparecer el número del curso o el grupo al que pertenecen. Ese grupo es importante que lo tengan en cuenta porque con él van a tomar la asistencia y con este grupo es que yo les califico. Este grupo es diferente al que ustedes tienen en el curso normal de biología. Regresando nuevamente a la página inicial del curso de biología componente práctico, en donde dice guías, van a encontrar tres documentos. El protocolo, que es donde se encuentra toda la información de las prácticas, el anexo, que es el formato para el informe final, y la guía, que es donde está la rúbrica para poder evaluar el componente práctico. Voy a habilitarles los dos documentos para que vean. Entonces, el de protocolo, que está acá, es donde están el paso a paso de las prácticas. Entonces, lo estoy abriendo acá para que lo miren. Entonces está la información inicial, aspectos de propiedad intelectual, el índice, las características de este componente práctico y empieza la descripción de las prácticas. Hoy vamos a ver práctica 1. Aquí nos dice el paso a paso, el procedimiento. Siempre van a encontrar un video que hemos realizado los tutores dando información teórica de cada práctica. Entonces, pueden guiarse por esta información que les estoy dando, pero si faltó algo y quieren nutrirlo más, con esos videos que van a encontrar en cada una de estas prácticas. Y van a encontrar donde dice informe lo que ustedes deben entregar en su informe de la práctica. Entonces, en este caso, hay una tabla donde está la imagen del microscopio y ustedes deben colocar el nombre al que corresponde dependiendo de la letra que lo está señalando. Y responden unas preguntas. Digamos que esa es la estructura básica de cada informe. Veamos el del informe 2 de la práctica 2, procedimiento, y encuentran también el video para nutrirse más de la información sobre esa práctica. Y ya en la tabla encuentran lo que ustedes deben resolver. Entonces está la imagen, tipo de célula, el tejido y la descripción. Y al final también hay como unas preguntas dependiendo de cada célula o tejido que vayan a evaluar. Listo. Y como les decía, también aquí encuentran el anexo informe de prácticas. Aquí está en formato PDF, pero en el grupo de biología que hemos manejado, que les compartí el enlace a través del grupo, bueno, de sus WhatsApp, de su enlace de WhatsApp, aquí es donde vamos a ingresar. Igual ahorita se los comparto, de una vez lo voy escribiendo aquí en el chat para que lo tengan ustedes. Es importante que ingresen porque cuando terminemos esta parte teórica, por el grupo de Skype es que les voy a poder contestar sus inquietudes. Y les voy a compartir este documento que es ya el editable del informe de laboratorio. Recuerden que este informe ustedes no me lo entregan por avances. Cuando esté todo completico, el 30 de abril, me lo envían a través de ¿dónde? De su curso de componente práctico, no el curso normal de biología, el curso de biología componente práctico. Y aquí, en la última sección que dice componente práctico virtual, entrega de la actividad, hacen clic y ahí a ustedes les debe aparecer el botón para que puedan subir la actividad. En mi caso aparece para calificarlas, a ustedes les debe aparecer el botón para poder subir la actividad. ¿Preguntas de esta parte o queda claro?
Listo, muchas gracias. Ahora sí, vamos a nuestro componente práctico. Entonces, la primera práctica, como les decía, es la parte de microscopía. En este caso es que ustedes conozcan un microscopio y el procedimiento adecuado para su manipulación. En este caso, lo ideal es que ustedes puedan ver un video, el video que les contaba que está en el protocolo donde se hizo unas imágenes utilizando un microscopio y haciendo una, digamos que un mayor enfoque a cada parte del microscopio para que ustedes conozcan cómo debería ser ese uso adecuado del instrumento. Entonces la microscopía viene con nosotros no hace mucho tiempo, la verdad. A pesar de que el hombre siempre había sospechado de que había criaturas pequeñas que nos acompañaban, no las podían percibir, entonces simplemente estaba como en algo posible que estaba ahí, pero que ellos no podían ver. En otras culturas, por la religión también asumían que eran ancestros que estaban manejando esto, espíritus, bueno, pero pues también había personas que pensaban que era algo pequeñito que no se veía y que estaba acompañándolos. Entonces, esto estuvo hasta que Anthony van Leeuwenhoek, que era realmente un optómetra, pero también tenía muchas afinidades con la biología y la botánica, creó un primer microscopio utilizando esos lentes que él tenía para su oficio, que era el de optómetra. Él creó este primer microscopio, esta es una similitud a lo que él tenía, y lo que él graduaba era utilizar diferentes lentes que le permitían aumentar el tamaño de aquello que él podía observar a través de un foco. ¿Qué observó inicialmente? Agua de charco, y con el agua de charco identificó que había estructuras minúsculas, muy pequeñitas, que podía observar, y de esa manera empezó a identificar que no estábamos solos, que sí existía algo pequeñito que nos podía acompañar. Colocó hojas de plantas de los árboles y encontró que en esas hojas también habían estructuras muy pequeñas que parecían como ladrillos que estaban formando esa estructura. A eso lo llamó celdillas, a esa estructura como en celdas que se veían en las plantas. Y por ese nombre de celdillas es que ahora nosotros conocemos esas estructuras como células, gracias a Anthony van Leeuwenhoek. Él no se quedó con eso, también vio la sangre humana, goticas de sangre, y con eso identificó que también teníamos esos pequeños organismos ahí acompañándonos a lo que se movían. Recuerden que las plantas, las células son estáticas, por eso las llamó celdillas, pero en el agua de charco y en la sangre se dio cuenta que había movimiento, así que eso lo llamó animáculos inicialmente. Después ya a todo le ponemos nombre de células, células vegetales, células animales, dependiendo de esa clasificación. También vio semen, y con el semen también identificó que no era que le pasaba el hombre la información a la mujer, y con eso los hijos se parecían más al hombre o se habían contaminado de sangre de la mujer si se parecía a la mamá, sino se dio cuenta que también teníamos pequeñas células ahí y que seguramente eran las encargadas de crear la vida. Entonces con eso se empieza a entender muchas cosas que antes no eran tan claras. Luego de eso, pues viene Robert Hooke, que hace un microscopio obviamente un poco más avanzado, uniendo diferentes lentes, y con esa perspectiva también él usó los conocimientos que tenía de astronomía, pero ya no para ver lentes en la parte exterior, sino lentes para ver algo más pequeño. Y él encontró ya la forma o estructura que tenían los hongos. Entonces, gracias a estos dos es que tenemos la idea de lo que es la microscopía, y de ahí hemos ampliado ya el conocimiento y los equipos para cada vez identificar estructuras más pequeñas. Los microscopios entonces tienen tres partes fundamentales. La parte superior es donde encontramos todos los lentes, encontramos los oculares, que son estos dos, tienen su nombre debido a que ahí ponemos nuestros ojos. Viene esta estructura de soporte y los objetivos, que son otros lentes de aumento.
El brazo es este que tenemos aquí como en diagonal. Cambio un momentico el puntero. Y entonces este se conoce como brazo, este que ustedes ven acá. Y la parte de abajo es la base. Son las partes fundamentales, pero ellas tienen otras subdivisiones. Entonces, como les contaba hace un momento, donde nosotros colocamos nuestros ojos se llaman oculares. Esos oculares tienen un lente de aumento, es decir, que desde aquí ya estamos aumentando lo que se está visualizando aquí abajo. Esos oculares tienen un aumento de 10, se conoce como 10x. Si hacemos un acercamiento acá, no sé si alcanzan a ver una lineecita blanca acá, ahí me dice la información de el aumento que me está ofreciendo este ocular. En este caso es un ocular que me aumenta 10 veces el tamaño y oculares de 20 o de 40, pero normalmente es de 10. Este ocular está conectado a un tubo que me permite proyectar la imagen que viene de los otros lentes. Esos lentes se conocen como objetivos y están adheridos a esta circunferencia que se conoce como revólver. ¿Por qué se llama así? Porque al quitar los lentes tienen una forma muy similar a la estructura de esas armas, de los revólveres. Entonces, por eso se llama así y también se puede mover para que podamos colocar el objetivo de aumento dependiendo de la estructura que estemos viendo. Los objetivos son de diferentes aumentos. Normalmente encontramos el más pequeño de 4x, el siguiente de 10x, otro de 40x y finalmente tenemos otro que es el de 100x, conocido también como objetivo de inmersión. El más pequeñito pues es el que tiene el menor lente, el más largo de todos es el de 100x. Con el revólver podemos hacer que se movilicen los objetivos para que quede el frente de esta haz de luz que se van a dar acá, es el que proyecte la imagen al ocular. Entonces de tal manera estamos aumentando 4, 10, 40 o 100 veces en los objetivos la imagen que se está proyectando acá. Pero recuerden que les acabo de decir que esta información de lo que me está proyectando acá, no solamente se aumenta acá, sino también en el ocular, que tiene un aumento de 10 veces. Es decir, que si ustedes tienen el objetivo de 4x y a esto lo multiplicamos por el objetivo que me tiene, perdón, el ocular tiene un aumento de 10, realmente lo que estamos viendo en este caso es 40 veces el tamaño de lo que está acá. Si yo observo con el objetivo de 10x más el aumento que me da el objetivo, el lente del ocular estaría aumentando 100 veces. Con el de 40x entonces, ¿cuánto estaríamos aumentando? ¿Quién me ayuda con ese dato? Muy bien, Carolina, con 400 veces. Y con el de 100x estaríamos 1000 veces. Entonces, no solamente lo que me da la información del lente de acá, lo que yo tengo que asumir que es lo que estoy aumentando la imagen que hay acá, sino siempre se multiplica por el lente que me da el ocular. Por eso decía, revisen siempre muy bien esta información que tiene el ocular para saber ese aumento de cuánto es. Normalmente es de 10x, pero pueden encontrar de 20x. Listo. ¿Qué más tenemos? Está el brazo, que es de donde sostenemos el microscopio junto con la base para poderlo llevar de un lado al otro. Y en el brazo encontramos ya elementos muy importantes para la visualización de la imagen. Encontramos una platina, que es esto que ustedes ven aquí, rectangular de color negro. En la platina encontramos las pinzas, que es donde vamos a colocar nuestras láminas, donde está la muestra. Y en la platina, en la parte de abajo, encontramos un equipo que se llama el condensador. ¿Qué hace el condensador? Pues la luz que me proyecta, no es el condensador, es una lámpara. La luz que me proyecta esta lámpara va a atravesar este condensador que tiene un diafragma, si se dan cuenta aquí hay como una pincita, y ese diafragma me va a permitir que se pueda graduar la intensidad de la luz que va a llegar a la muestra. Entre mayor luz,
me va a dificultar observar las estructuras de mayor tamaño que estoy observando con los lentes de 4 y 10X. Pero si yo tengo estructuras muy pequeñitas, como por ejemplo una bacteria, pues yo la miro con el lente de 100X y con eso necesito mucha luz. Al ser pequeña necesito mucha luz y el mayor aumento de todos. Pero si tengo células, por ejemplo, de una planta, células de tejido de un animal, para eso necesito pues un lente que no tenga tanto aumento porque las células son de mayor tamaño. Entonces para eso utilizamos el lente de 4, el de 10 o el de 40X. Con respecto a la luz necesito una menor intensidad. Entonces lo que hago es cerrar un poquito este diafragma y también tengo la posibilidad en algunos microscopios también de bajar la intensidad a la lámpara. Esto es con práctica que uno va como reconociendo qué tanta intensidad de luz requiere o no. Este condensador también se puede bajar o subir. ¿Para qué? Para proyectar esa intensidad de luz que va a llegar acá. Otra información importante que requerimos es el tornillo macrométrico y el micrométrico. Estos dos son los que van a hacer que yo pueda visualizar la imagen. ¿Pero qué hacen estos dos? Realmente lo que me hacen es moverme la platina. El macrómetro lo que hace es subirme y bajarme la platina rápidamente. En pequeños movimientos voy a bajar y subir esa platina fácilmente. Entonces, inicialmente, cuando yo voy a observar alguna imagen al microscopio, yo siempre tengo que tener el objetivo de 4X para poder observar siempre el más pequeñito y de ahí vamos aumentando en los objetivos. Entonces, con el de 4X lo que hago es primero visualizar y ahí sí, con confianza muevo el macrómetro hasta observar una estructura que sea del color que yo estoy proyectando, que sea muy diferente de lo que estoy observando inicialmente. Como tengo luz amarilla, normalmente lo que observamos sin haber enfocado es algo amarillo. Pero si, por ejemplo, yo tengo una planta, estoy viendo una hoja, pues debo buscar algo que sea de color verde. Entonces, tengo mis ojitos aquí en los oculares, muevo el macrómetro hasta que observe algo de color verde. Como tengo el de 4X, pues tengo la confianza de poderlo mover y que no se vaya a dañar la muestra porque como es un objetivo corto, pues no toca la lámina. Entonces puedo moverlo con confianza. Cuando haya encontrado esa información o esa nueva estructura que no visualizaba antes, con el tornillo micrométrico es que podemos enfocarlo. ¿Qué hace el micrométrico? Mover la platina de arriba hacia abajo, pero de forma lenta, muy suavemente, de tal manera que yo pueda enfocar muy bien la muestra y visualizar qué es lo que está ocurriendo ahí. Puede estar separado, como se los estoy mostrando acá, o normalmente en los laboratorios los encontramos unidos, que hay otro que también está separado. Normalmente los encontramos unidos. Aquí es otra imagen, digamos, donde encontramos la misma el mismo microscopio, pero en este caso estoy observando aquí un botón, un tornillo que no observo tan fácilmente en esta imagen, pero que también es importante para poder visualizar la muestra. Estos son el tornillo de desplazamiento. Tiene dos botones, este que es más corto que el de abajo. El de arriba me permite mover el microscopio de derecha a izquierda. Y el de abajo me permite mover la platina de adelante hacia atrás. De tal manera que si yo tenía ejemplo aquí mi muestra, con estos botones puedo ubicarlo de tal manera que quede justo debajo aquí de las de luz y pueda visualizar la muestra. Para eso me sirve esta platina de desplazamiento. Actualmente manejamos diferentes tipos de microscopios. Hay unos que son mucho más especializados, que tienen un mayor enfoque, porque sus lentes tienen un mayor aumento. También trabajan con fluorescencia y por eso puedo detectar estructuras más pequeñas. Entonces, les voy a mostrar cómo en qué se diferencian con este microscopio óptico, que es el que manejamos en la mayoría de universidades. Entonces, ¿qué ocurre? Este es nuestro microscopio óptico. Abajo encontramos la lámpara, esa fuente de luz que les contaba hace un momento. Esa luz va a pasar a través del condensador que tiene un lente que me va a permitir que esta luz quede en un haz y podamos aumentar o disminuir la cantidad de rayos que van a ingresar hacia la muestra. Atraviesa la muestra e inmediatamente se encuentra con el objetivo que tiene un lente de aumento. Normalmente este lente de aumento hace que la imagen se proyecte con una
aumento dependiendo de su tamaño. Y va a proyectar una imagen hacia el ocular. Recuerden que el ocular tiene otro lente que tiene un aumento de 10x. Este lente está ubicado de tal manera que me permite ver la imagen, pero al revés. Es decir, que si yo estaba viendo una vocal A, que normalmente es de esta forma, en un microscopio óptico no la vamos a ver así, sino la vamos a ver al revés, con el palito al otro lado. Es por este lente del ocular porque la forma como está ubicado hace que se proyecte al revés la imagen. Es importante que reconozcamos esto porque a veces uno dice, pero la muestra, yo la hice de tal manera, pero me la muestra al revés. Es por esto, porque muestra la imagen volteada. Y atravesado este lente, pues hemos tenido ya 2 aumentos y es lo que puede ver finalmente nuestros ojos. Los otros microscopios ya son microscopios electrónicos, uno es de transmisión y el otro es de barrido. Fíjense en que aquí la imagen o la luz no va de abajo hacia arriba, sino me proyecta de arriba hacia abajo. En este caso no tenemos oculares, sino generalmente lo que ocurre es que la información de lo que está en la muestra me lo va a proyectar en una imagen. Puede ser una imagen de computador o ya en un televisor. Entonces, lo que inicia es que tiene una fuente de electrones que va a atravesar el condensador, digamos que es muy parecido al anterior, y ese haz de electrones atraviesa en la muestra. Ya esa muestra atravesada por electrones pasa la imagen a través del primer lente del objetivo y atraviesa por un lente que es el que me va a proyectar la imagen a la pantalla, en este caso el de transmisión es una pantalla fluorescente. Entonces, a través de la fluorescencia y de cambios que pueden tener algunas estructuras cuando se unen a ciertos elementos, en este caso son químicos que dan fluorescencia dependiendo de lo que queramos ver, podemos saber si está o no está presente eso que queremos observar. En el electrónico de barrido, entonces va también la fuente de electrones, atraviesa el condensador, pero a diferencia de los otros, ese haz de electrones va a atravesar un deflector de electrones, que va a atravesar ese lente que me da un aumento y ese aumento atraviesa la muestra. ¿Por qué? Esos electrones lo que van a hacer es chocar con la muestra y hacer una reflexión, un movimiento de luz sobre lo que están proyectando en la muestra, atraviesa un detector y ese detector es lo que me va a proyectar la imagen en el televisor. Entonces, estos son un poco más especializados, por lo que tienen ya no un haz de luz, sino atravesas un haz de electrones y también por las pantallas. Entonces, son mucho más especializados, no lo tienen cualquier laboratorio, son laboratorios ya especializados y que requieren evaluar muestras de este tipo. Aquí las vemos ya cómo se ven las estructuras de ellos. No son pequeños, vean que son grandes. Y fíjense, ese es el de transmisión. Entonces, sí tiene unos oculares acá para poder observar, pero generalmente observamos más la muestra en la pantalla. Y este es el de electrónico, donde no tiene por ningún lado unos oculares. Aquí viene esa información que viene por el haz de electrones, que inicia con la información. La muestra la colocamos aquí abajo, pero la información se da o se va a proyectar a través de estas dos pantallas, ya sea de un televisor o de un computador a donde esté conectado. Listo. Los microscopios cumplen con unos poderes, es decir, con unas características que son necesarias para poder identificar qué es lo que estamos observando. Para esto, si estuviéramos en la parte presencial, seguramente yo les hubiera pedido que me llevaran un trozo de tela de 1 centímetro para poderlo observar y con esto determinar esos poderes del microscopio. Entonces, sí, ese sería un trozo de tela normal. Si lo vemos con el objetivo de 4X, ¿qué observaríamos? La estructura de los hilos que me están generando esa tela. Si yo me acerco con la visión que tienen mis ojos en este momento y estiro, ejemplo, la tela de nuestras camisas, van a darse cuenta que se ven unos cuadritos pequeñitos, como unos hilos que están formando esa tela. Entonces, eso es lo que vemos inicialmente. Pero a diferencia de lo que ven nuestros ojos, pues si se dan cuenta, vemos un poco más claras esas estructuras, las formas que tienen, y además visualizamos que hay unos hilos que están formando esas hebras que creíamos que eran los hilos
que eran unificados, que no estaban compuestos por otras cosas. 10x, entonces estamos aumentando ya 10 veces más la muestra con respecto a lo que teníamos en 4. Fíjense en que ya no se ve tan oscura esas hebras iniciales o esos hilos que vemos nosotros, sino que vemos bien, bien claro los hilos internos que contenían ese hilo más grueso. Y vemos ya los colores, porque cambiamos el condensador, la intensidad de luz que está ingresando, y por eso vemos ya con mayor claridad lo que pasa de un lado al otro. También el aumento de los lentes pues hace que pueda identificar mejor las estructuras. Pasamos a 40x. ¿Qué pasa con 40x? Ya no vemos los cuadros completamente en un área más grande, sino que cuando aumentamos lo que observamos, disminuimos el área a observar. Aquí veíamos, vean, 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos por 5 cuadritos de tela. Aquí veíamos un poco más cerca esto de que estábamos acá, pero en el de 40x solamente estamos viendo una partecita de estas, uno de los cuadritos. Al aumentar la visión, disminuimos el área a observar. ¿Qué estamos viendo acá? Este cuadrito chiquitico que teníamos acá, muy bien definidas las hebras que lo están componiendo, es lo que estamos observando acá. ¿Qué vemos aquí? El poder de resolución y el poder de aumento, dos de los 4 poderes que tiene el microscopio, porque al aumentar el lente, la visión es mucho más clara de lo que contiene cada uno de los elementos de esa molécula, o de eso que estamos observando, esa muestra. También lo hubiéramos visto con papel milimetrado en el microscopio. Recuerden que el papel milimetrado, cada cuadrito grande nos da la información de 1 centímetro, delimitando cada milímetro que lo está conformando. Si lo viéramos al microscopio con el objetivo de 4X, esta sería nuestra visión. Vemos ese papel blanco que está constituido por una tinta de color verde que me da el límite de cada milímetro. Gracias a esto podemos determinar que con el objetivo de 4X, vean, estamos viendo 1, 2, 3, 3,5 más o menos, 3,5 milímetros de la muestra que yo puse ahí. O sea, no veo el centímetro completo. Con 4X solamente puedo ver 3,5 milímetros. Pasamos a 10X. 10X aumentamos el tamaño. Vean que vemos mucho mejor la estructura de la hoja. Aquí se veía como unas líneas que creíamos que era parte de la luz, pero aquí vemos que la hoja está constituida por fibras. Recordemos que las hojas de papel están constituidas por árboles, por la corteza de árboles. Entonces aquí empezamos a ver esas cortezas. Obviamente que están por un tratamiento de blanqueo, por eso no se ven cafés, sino se ven blancas. Y la tinta, ya vemos que también tiene como ciertas estructuras que no es una línea continua, sino que está constituida por otra parte. Midimos el tamaño, el área. Al aumentar el lente, vean que disminuimos el área. Estamos viendo 1 y casi 2 milímetros. Podemos ver mucho mejor con este aumento, pero disminuimos el área. 40X, no alcanzamos a ver ni un cuadrito completo, vemos casi 1 milímetro. Hemos reducido el área, pero la visión es mucho más clara. Poder de aumento, poder de resolución, estamos viendo acá. De la tinta ya vemos que no es una línea continua, sino que tiene unos puntos diferentes con el que se creó esta línea que nosotros vemos en el papel milimetrado. Listo, ahora vamos a nuestra práctica, que es lo que ustedes deben hacer acá. Si se dan cuenta, es súper sencillita esta práctica. Entonces, este es el protocolo nuevamente. Descargan el protocolo y se van, en este caso, a la página número 6, que es donde está la práctica número 1. Lean la información, propósito, objetivo, las metas, y vean, aquí están los videos que les contaba hace un momento. Por favor, vean el video. Aquí la profesora Yurbi Salazar nos muestra muy, muy detenidamente cómo se utiliza este microscopio, cómo observamos una muestra con 4, con 10, 40 y 100X. Entonces, para que lo observen antes de iniciar. ¿Qué deben hacer ustedes entonces? De esta imagen que aparece en el microscopio, colocar aquí al frente el nombre de cada uno de
de estas estructuras que componen el microscopio. Y responden estas tres preguntas. ¿Qué es el poder de resolución y qué es el poder de aumento? Si me pusieron atención, ahí estaba la respuesta. Si no, pues pueden buscarlo por Google y escribir obviamente la referencia de donde lo tomaron. ¿Cuál creen que es la utilidad del microscopio? ¿Para qué les va a servir esto? Y finalmente, ¿qué observaciones se pueden realizar en el microscopio? ¿Qué creen que se puede ver acá? ¿Dónde van a diligenciar esto? En el anexo entrega de informe que se los voy a compartir en un momento a través del grupo de Skype. Entonces, aquí ¿qué van a colocar ustedes? El nombre completico, el tutor de laboratorio, pues mi nombre, Dolly Tenjo, y el centro, el lugar donde ustedes están inscritos. Entonces, si están aquí en Bogotá, seguramente es el José Acevedo y Gómez, pero si están en La Dorada, entonces colocan acá el CEAT de La Dorada o en Medellín, bueno, donde estén, colocan aquí el centro. Práctica 1, entonces vean que lo que les estaba proyectando ahorita en el protocolo, aquí ya está. Entonces ustedes, como esto ya es el editable, colocan acá entonces el nombre de cada uno de estos elementos que conforman el microscopio y aquí es donde ustedes responden a las preguntas. Y ahí terminamos práctica 1. ¿Preguntas de esta práctica? Listo, Maribel. Yuri, muchas gracias. Entonces, vamos a la práctica número 2, que es la célula. Daniel, si es una evaluación de la práctica, no sé si me preguntas como cuestionarios, si son cuestionarios, no, solamente es presentar el informe. La evaluación se hace al final con un solo documento que me consolida las 7 prácticas de laboratorio. No se hacen entregas de avances, sino solamente entregan el documento final con las 7 prácticas. Entonces, con la célula, entonces, recordemos que la célula es la unidad básica y funcional de todos los seres vivos, porque a partir de ella es que cumplimos ciertas funciones principales. Podemos comunicarnos con el exterior, podemos alimentarnos, podemos reproducirnos y de tal manera esa da una clasificación de los seres vivos. Recordemos que los virus no son seres vivos porque ellos no cumplen estas funciones en su totalidad. Por ejemplo, para poder reproducirse, un virus necesita de otra célula de un ser vivo para apropiarse de su ADN y de su núcleo y se puedan ellos reproducir. Si no existiera otro ser vivo que le prestara sus células, un virus no se puede reproducir. Por eso los virus no son seres vivos. Se aprovechan de nosotros, son más bien como parásitos. José, si citan mis palabras, tendrían que pues nombrar, entonces, Tenjo, entre paréntesis, sin edición, y entonces, sí, podría, grabación del video de práctica 1, el componente práctico. Pero mi sugerencia es que ojalá pues puedan revisar otros documentos para pues que también se nutran de información de otros autores. Como les decía entonces, la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Fue la que le dio origen a la vida. Recordemos que inicialmente la condición que tenía nuestro planeta, las condiciones ambientales no eran las mismas que teníamos en este momento. Generalmente, al inicio de la constitución de nuestro planeta, la temperatura era muy alta en algunas zonas o extremadamente baja en otras. La cantidad de oxígeno era bastante irrisoria, 0 punto algo. Estaba más bien constituida nuestra atmósfera era por dióxido de carbono, gas metano, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. Por lo tanto, no era fácil vivir en estas condiciones. Generalmente, entonces, pudo existir la vida. Esa primera célula se cree que fue una célula bacteriana que pudo asumir esas condiciones que tenía nuestro planeta y sobrevivir con ellas. Y empezó a crear otras células que podían soportar estas condiciones, que como decía eran condiciones sin oxígeno y condiciones donde tenían que hacer fototropismo, es decir, a través de la luz que les daba el sol, generar su propio alimento. Esa primera bacteria soportó esas condiciones generando
gracias a la respiración que daba origen ya a una atmósfera con mayor cantidad de oxígeno. Vienen las condiciones por el meteorito, por el mismo cambio que están haciendo aquí las células, que cambian las condiciones de nuestro planeta y empezamos a generar algo que se conocen como las cianobacterias. Son bacterias, pero que tienen condiciones un poco más parecidas a las plantas, hacen fotosíntesis, toman ese dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno, y con esos cambios que está dando la Tierra, pues empezamos a ver un ambiente atmosférico con condiciones ya mayores de oxígeno. Esto hace que estas bacterias generen cambios, evolucionen y empecemos a ver lo que conocemos como células eucariotas. Células eucariotas me generan cambios dependiendo de las condiciones que tengan. Las primeras cambios que me dan son hacia las algas que producen fotosíntesis, y los otros cambios son las células que deben alimentarse de otros seres vivos para poder crecer. Y eso es lo que conocemos como protozoos. De las algas y los protozoos se dio la evolución para ya crear otros reinos y ahora tener 5 reinos: reino animal, vegetal, fungi, el protista y el monera, cada uno con características diferentes dependiendo de sus células. Resumen de esto: la célula que nos dio vida inicialmente crece con unas condiciones muy diferentes a las que teníamos, los que tenemos en este momento. Esas células se conocen como arqueas o del dominio arquea. Realmente esas condiciones las pudieron poder combatir o sobrevivir porque en su pared celular tiene una gran cantidad de ésteres y de éteres que le dan soporte y le permiten vivir a esas condiciones. Al evolucionar, crean el dominio bacteria, que son células que sobreviven a las condiciones que tenemos actualmente, no tienen tantos grupos éteres en sus paredes celulares, por lo tanto pueden sobrevivir a condiciones como las de nosotros. Condiciones con oxígeno, que tengan temperatura entre 5 y unos 37 grados centígrados, que tengamos un pH neutro o ácido hasta ciertas condiciones, y ciertas condiciones de sal, son parecidas a lo que tenemos ahorita. Y eucariota, pues que ya cambia completamente su estructura interna y crea nuevos reinos. Se preguntarán si este arquea todavía existe. Sí, por eso aparece aquí como en los libros de la vida todavía presente. Estas bacterias que sobreviven a cambios o a condiciones extremas las podemos encontrar en los termales, en los volcanes, en el polo, por ejemplo en el parque Yellowstone en Estados Unidos, porque tienen ahí lagos con pHs alcalinos, temperaturas más o menos a unos 60 grados centígrados y además sin oxígeno. Entonces, ¿quién puede sobrevivir? Las arqueas. Los otros no podemos hacer nada ahí. Aquí está la diferencia entre la célula eucariota y la procariota. Entonces, procariota es muy sencilla su parte interna, que está compuesta por una pared y una membrana celular que le da protección contra la parte externa y es impermeable a ciertas sustancias. Es la forma de protegerse para que ingresen algunos alimentos y salgan aquellas sustancias que quieren excretar y no le cause daño. ¿Qué más contiene? En el citoplasma, que es todo lo que tenemos acá, contiene su ADN de forma circular, pero no tiene un núcleo. Este ADN está regado en el citoplasma. Y tiene plásmidos, que son como restos de ADN muy pequeñitos que le permite tener información de lo que está ocurriendo, puede pasar información hacia el exterior, conocerla, recodificarla y llevarse esa información nuevamente a su ADN. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo una bacteria puede volverse resistente? Pues porque en estos plásmidos pueden salir hacia el exterior, comunicarse con otras células bacterianas, y esa bacteria le puede decir, vea, yo tengo pude mutar, estuve en contacto con ciertos antibióticos, ya sé cómo ser resistentes a ellos, tenga la información. Y esa información vuelve por estos plásmidos hacia el ADN de la célula,
de las bacterias y cuando ellas se reproduzcan, esas nuevas células van a ser resistentes a los antibióticos. Entonces, por eso es que estamos viendo en ese momento tanta resistencia, porque ellos tienen la capacidad de mutar fácilmente cuando están expuestas a estos antibióticos sin que hayan sido prescritos por un médico. Por ejemplo, cuando a veces tenemos gripas y decidimos ir a la droguería por un antibiótico que no necesitábamos. Y también cuando sí nos dieron un antibiótico, pero no nos lo tomamos con la frecuencia y la totalidad de lo que nos dieron los médicos. Entonces, como les dimos solamente ciertas dosis a ellos, pues tienen la posibilidad de no morirse, sí resistirlo, crear esa nueva forma de adaptación a esos medios y lamentablemente forman resistencia a los antibióticos y es lo que estamos sufriendo actualmente cuando nos enfermamos. Ahora diferencias con las células eucariotas. La célula eucariota como evolucionó, entonces es más compleja porque ya necesitamos otros organelos que se encarguen de realizar cada una de las funciones que requiere esta célula. Entonces, ¿qué contiene? Pared celular, no todas las células eucariotas lo tienen, porque los animales no lo tenemos, sino solamente los hongos, por ejemplo, y las plantas. Y en el interior está la membrana celular, que también es impermeable. Esas dos funciones, digamos que son parecidas con respecto a la eucariota. Principal diferencia, donde está incorporado esa información genética, ese ADN, no es en lo largo del citoplasma, sino que sí tenemos un lugar especial que se conoce como núcleo, y ahí se encuentra ese ADN. Tenemos otras células, otros organelos especializados, como les contaba, tenemos las mitocondrias, por ejemplo, que son los encargados de que los alimentos que lleguen los degraden y se conviertan en ATP. ATP es la molécula donde los seres vivos acumulamos energía. Tenemos, por ejemplo, los ribosomas. Bueno, los ribosomas los tenemos tanto eucariotas como procariotas, que la función principal de ellos es sintetizar, es decir, producir proteínas a partir del ADN. Tenemos el retículo endoplasmático, dependiendo del tipo de célula, si es vegetal, por ejemplo, tiene cloroplastos para poder hacer fotosíntesis. Tenemos, por ejemplo, vacuolas que son para el almacenamiento de agua, entonces somos mucho más especializados y, por tanto, somos más complejos que una célula procariota. Las células eucariotas nos clasificamos generalmente en dos, células animales y células vegetales. Diferencias entre la una y la otra. La animal no presenta pared celular, pero la vegetal sí lo tiene, pues porque ellos están expuestos a unas condiciones ambientales más fuertes que nosotros. Están quietos en un lugar, no se pueden resguardar, salir corriendo a resguardarse. Cuando llueve, cuando hay vientos, entonces su estructura celular debe ser mucho más fuerte, por eso tienen pared. Animales, no tenemos cloroplastos porque nosotros no hacemos fotosíntesis, nosotros nos alimentamos de otros seres vivos. Pero las células vegetales sí los tienen porque ellos hacen fotosíntesis gracias a esos cloroplastos. Los dos tenemos vacuolas, que son los organelos encargados de almacenar agua, pero son más pequeñas en la célula animal y más grandes en la célula vegetal. Formas animales, aunque normalmente nos decían en el colegio que son redondas, realmente son irregulares. Hay unas con formas de escamas, otras ovaladas, bueno, cambia mucho. Las vegetales generalmente tienen una forma rectangular. No es que siempre formen un rectángulo, sino pueden formar mesonpuntas. Vamos a ver ahorita formas de rectángulos, de hexágonos, heptágonos, dependiendo de la célula, pero generalmente forman puntas, es rectangular. La forma como almacenamos los carbohidratos cambia también. En células animales generalmente la forma como almacenamos los carbohidratos es por el glucógeno. Y en célula vegetal normalmente es con el almidón, es la forma como almacenamos ese carbón. El tamaño varía también, la célula animal es mucho más pequeña, entre 10 a 30 micras, y la vegetal es más grande, entre 10 a 100 micras. Ahora les voy a contar cómo se observan al microscopio. Entonces, aquí lo que tenemos es la muestra de un tejido epitelial de la cebolla, de una cebolla cabezona. Entonces, cuando nosotros pelamos la cebolla, generalmente entre una capa y la otra, encontramos un tejido muy delgadito de color blanco translúcido. Ese es el tejido epidermal de que estamos viendo acá. Ese tejido, entonces, lo que hacemos es tener una lámina
colocamos una gotica de agua y sobre ella colocamos nuestra muestra de la cebolla y colocamos un colorante que se conoce como Lugol. Ese Lugol es yodo, entonces el yodo también es isodíneo, entonces para que se acuerden, el isodíneo es de color amarillo oscuro, el Lugol tiene ese mismo color porque tienen, digamos que el mismo principio activo, que es yodo. ¿Y qué va a ocurrir con esto? El yodo lo que me va a permitir, en este caso el Lugol, es poder visualizar mucho mejor la pared celular, el citoplasma y sobre todo el núcleo. Y después de eso colocamos una laminilla y observamos al microscopio. Aquí lo tenemos con el objetivo de 4, 10 y 40X. ¿Qué observamos? Recuerden que a menor aumento, mayor el área de observación, o al revés, a mayor aumento, el área que estamos observando cada vez es más pequeña. Con el de 4X, ¿qué observamos? Si vemos las células, vemos esas estructuras, en este caso son con hexagonales. Vemos el tejido cómo se está formando, pero más de eso no se puede visualizar. Veamos qué pasa con el de 10X, es decir, vemos un área más pequeña, pero con un mayor aumento. Vean que se ven más claramente las estructuras, algunas se ven rectangulares, otras hexagonales. Vemos claramente la pared, es decir, cómo se separa una célula de la otra, y si alcanza a ver hay un círculo amarillo en ellas, en su interior, ese es el núcleo. Se puede visualizar únicamente con este colorante, con el Lugol. Si no tuviéramos esto, podríamos ver la pared, no tan claramente porque está teñida, pero no veríamos el núcleo. La ayuda del Lugol es porque podemos ver mucho mejor la pared y definido el núcleo. 40X, hemos reducido el área, pero observamos mucho mejor el contenido. Entonces está la pared celular, alcanzamos a ver el citoplasma, si se dan cuenta aquí se ve la pared y se ve como un espacio en blanco. Esa sería la membrana y ese interior es el citoplasma. Círculo sería el núcleo. Listo, siguiente muestra. Aquí tendríamos el tejido de la papa. Entonces, la papa, esa parte de color beige, es almidón. Las células que se encuentran en esta parte de la papa tienen un organelo especial para almacenar este tipo de elementos. Esa sustancia, o mejor, ese organelo se conoce como amiloplasto. ¿Cómo se observa ese amiloplasto? También gracias al Lugol. El Lugol lo que va a hacer es que cuando tiene contacto con el almidón, me cambia de color. En el laboratorio la palabra técnica que utilizamos es que vira de color, cambia de color. Les acabo de decir que el Lugol es de color amarillo y hacía tanto énfasis es por lo que viene a continuación. Cuando el Lugol tiene contacto con el yodo, cambia de color a morado. Ya no se ve amarillo, sino se ve morado donde haya estructuras que contengan almidón. Por eso aplicamos este tipo de colorantes. Entonces, ¿qué observamos en 4, 10 y 40X? Bueno, la estructura que vemos aquí es una muestra de esta papa, pero realmente es muy delgadita, menos de 1 milímetro, muy delgadita para poder observar tal cual lo tenemos aquí. ¿Qué observamos en 40X? Unas estructuras redonditas acá, no sé si le alcanzan a ver, pero sobre todo vemos estas más unidas de color morado. Esos son los amiloplastos y están teñidos de color morado por el almidón. Vemos varias, pero 10X vemos más de cerca esas estructuras, esos amiloplastos. Aquí se alcanza a ver más la célula que está acá. Lo que vemos de color como amarillito, esos son otros organelos, puede ser una vacuola, pero en este caso lo que queremos definir son estos moraditos que son los amiloplastos. 10X, pues vemos esta célula de acá mucho más cerca y vean claramente sus amiloplastos. Están muy bien definidos. Ahora vamos a ver cómo se vería una elodea. La elodea es una planta acuática cuyas hojas son muy delgadas. Generalmente siempre en los laboratorios de biología se utilizan, principalmente porque es muy delgadita y me permite ver su estructura sin necesidad de aplicar colorantes o de cortar la muestra para poderla visualizar. Entonces, aquí no utilizamos colorantes, por lo que les acabo de contar, sino simplemente una gotica de agua para poderla visualizar, una laminilla y listo. ¿Qué observamos en 4X? Las láminas o celdillas que llamó Anthony Wallenweg, esas células, y
unos organelos adentro que son circulares. Esos son los cloroplastos. 10X, disminuimos el área de visión, pero aumentamos el tamaño. Vemos mucho más claro los cloroplastos, se ve más claro ese color verde y algunas celdillas, pero no se ve tan definida bien la célula. Vean lo que pasa en 40X. Si vemos bien la estructura, vean la célula. Esto grueso que ustedes ven ahí son las paredes celulares de ella. Lo que hay en el interior es el citoplasma y esto verde que están viendo acá, cloroplastos. Recuerden que los cloroplastos tienen clorofila encargada de hacer la fotosíntesis. Por eso es tan importante que tengan tantos cloroplastos en su interior. ¿Qué ocurre? Estos cloroplastos se activan con la luz. Entonces, como el microscopio tiene una lámpara que le está ofreciendo luz constante, lo que vamos a ver es que estos cloroplastos van a empezar a girar en su eje y a moverse también alrededor de la célula. Ese movimiento que encuentran ahí se conoce como ciclosis, que no es más que esa activación de los cloroplastos para empezar a hacer la fotosíntesis. En el microscopio, ¿qué ocurre? Inicialmente vemos la estructura así estática, como se la están viendo ahí en la imagen, y transcurridos más o menos 5 minutos empezamos a ver que se mueven en el eje de ellos y que se mueven alrededor de la pared celular, porque se están activando para empezar a hacer fotosíntesis y poder alimentar la planta. Listo. El tomate. Aquí con el tomate entonces vamos a ver otro organelo de la célula que se conoce como cromoplasto. Es con R de ratón, que es diferente al que estábamos viendo ahorita de las hojas. Es cromo, porque recuerden que cromo es el prefijo para color. Plasto, sufijo para organelos. Entonces es el organelo encargado del color. En el caso del tomate, se me hace color rojo del tomate. ¿De dónde tomamos la muestra entonces? Del tomate, de la parte de la pulpa, no donde están las semillas, sino de la pulpa tomamos más o menos una muestra de unos 2 milímetros de grosor, 1 centímetro de ancho, y le ponemos en la lámina, laminilla y una gotica de agua. No necesitamos colorantes porque queremos ver es las estructuras que tengan el color propio de este tomate. Por eso no se le aplica ningún colorante. ¿Qué observamos? Las células aquí son realmente como ovaladas, no son tan rectangulares, son ovaladitas. Y en el interior de ellas, fíjense que se ven estructuras de color. Se ve café porque, como estamos viendo con una luz amarilla, y el color rojo fuerte del tomate hace que se vea más bien como un café, un amarillo oscuro, pero realmente es rojo por el color que me están dando estos cromoplastos. 40X vemos mucho más definidas las células, véanlas acá, se ve mucho más redondita. Y con 40X perfectamente vemos el interior de los cromoplastos. Véanos acá. No le aplicamos colorantes, es el color propio de estos cromoplastos. Recuerden que son los encargados de darle color al tomate, pero también pueden ayudarme a hacer el proceso de fotosíntesis. Recuerden que hay clorofila A, B, C, D que me ayudan a hacer esta fotosíntesis y también me da el color a las plantas. También eso está unido con otro tipo de especies o de elementos, por ejemplo con carotenos que me den ciertos colores. Bueno, depende del elemento que estemos viendo. Un tomate es una cosa, una zanahoria es otra, pero digamos que el principio es el mismo, que contienen cromoplastos que les ayudan a ese color. Otra estructura que vamos a ver es la mucosa bucal, porque vamos a ver células animales. Entonces, en este caso, ¿de dónde se toma la muestra? Con la ayuda de un copito, en el laboratorio se ya conoce como hisopo porque es un palo de madera que en un extremo tiene algodón, y lo que hacemos es frotar el interior de las mejillas, dentro de la boca, en la mejilla, se frota suavemente, y esa muestra llevamos a una lámina, y aquí utilizamos un colorante que se llama azul de metileno. Por eso ustedes aquí ven esa muestra de ese color. Y además se utiliza solución con sal, es decir, con cloruro de sodio al 0.9% para que las células no se vayan a dañar por ósmosis, sino que mantengan su estructura, y el azul de metileno para poder ver su interior. Entonces,
¿qué observamos? 40X, vemos unas estructuras, no se ven tan claras las formas, y en su interior unos punticos más oscuros, pero no se ven bien las formas. 10X, ahora sí vemos como una especie de escama. Esas son las células epiteliales escamosas, que son las que forman, digamos que esa superficie de nuestra mejilla en el interior, son las que nos dan protección al interior de nuestra mejilla, y tienen forma de escama, por eso se llaman células epiteliales escamosas, por la forma que tienen. Y ese puntico que se alcanza a ver ahí es el núcleo. No se ve tan claro, pero fíjense en el 40X. Ahora sí le vemos bien esa forma de escama. Vemos la membrana celular, no es pared, es membrana. Recuerden que las células animales no tienen pared, entonces es una membrana lo que me está separando la célula del exterior. El interior es el citoplasma y este círculo sería el núcleo. Listo. Otra célula animal que veríamos en el laboratorio son las células sanguíneas. En este caso, hay que recordar que nuestra sangre tiene diferentes tipos de células. Por ejemplo, la más común son los eritrocitos, que su forma normal es esta como cilíndrica, pero con una hendidura en el centro. En el microscopio, si es una muestra seca, las vemos así como estas manchas rosaditas. En nuestra práctica número 7 las veremos ya la forma que tienen acá, porque son células que no se han hecho un proceso de secado de la muestra, sino queremos verlas en movimiento. Entonces, en la práctica 7 ya las van a ver con esta forma. Ahorita las van a ver así rosaditas. Por ejemplo, esta de acá, si se alcanzan a ver, ¿dónde está? Esta, un poquito la hendidura, un poquito más clara el centro, por esta hendidura que se ve acá. El eritrocito, su función principal es llevar el oxígeno, transportarlo a todo nuestro cuerpo, recoger dióxido de carbono, llevar oxígeno a los pulmones, recorrer nuestro cuerpo para oxigenarlo, al mismo tiempo está recolectando dióxido de carbono para que cuando atraviese por el corazón y por los pulmones se libere ese dióxido de carbono y nuevamente recuperemos oxígeno. Por eso es tan fundamental este tipo de células. Los otros conocemos como glóbulos blancos, como plaquetas, pero realmente la función de ellos está más destinada a la protección contra enfermedades. Ejemplo, los linfocitos funcionan como un ejército cuando tenemos alguna infección, ya sea bacteriana o, por ejemplo, ahorita con el coronavirus. Los que van a trabajar ahí son los linfocitos, son los que van a decir qué tipo de información tengo. Yo había trabajado contra este tipo de ser vivo, ¿cómo me puedo defender? Esos son los encargados, junto con otras células que se conocen como células T. Ahorita que estamos en proceso de vacunación, lo que están esperando los científicos es que esa vacuna ayude a que tanto los linfocitos como las células T tengan la información de cómo atacar a este virus y cuando llegue de verdad lo pueda eliminar. Entonces, en este caso, lo que vamos a verificar en nuestro laboratorio es una imagen muy parecida a esta, y lo que ustedes deben hacer es identificar estas células que no son todas rosaditas, sino que en su interior se ve unos puntos, unas estructuras de color morado oscuro, y compararlas con esta imagen que les estoy mostrando acá. Si pueden tomar un pantallazo, fantástico. Yo ahorita igual les comparto también la presentación. Y lo que van a hacer es identificar qué tipo de célula sanguínea es esta. Ejemplo, esta tiene miren, como una doble estructura a ambos lados. ¿Cuál creen que sería de eso que está presentándose ahí? ¿A qué se parece más? ¿A un monocito? ¿A un basófilo? ¿O será un neutrófilo? ¿Qué creen que es esto? Lorena dice que es un basófilo. Sí, señora, es un basófilo el que tenemos ahí. Entonces, se ve mucho más claro ese basófilo, véanlo acá. Se ven las tres estructuras en este punto.
Entonces, lo que van a hacer en esa imagen simplemente es guiarse, por eso tomen un pantallazo y se guían de esta para identificar qué tipo de células están observando ahí. Las rosadas son eritrocitos, pero fíjense en las que tienen un centro de color morado para identificar qué tipo de célula es. Listo. Ahora nos vamos a nuestra guía o protocolo de laboratorio para la práctica 2. Igual, bien, propósitos, objetivos, metas. Traemos 2 videos para que por favor los revisen y se nutran más de esta información. Entonces, pueden volver a repetir este video o ver estos de acá. Sobre todo este del procedimiento tiene la información de lo que vamos a proyectar acá. ¿Qué deben hacer con las imágenes que están aquí? Contestar estas 4 preguntas, otras 4 columnas, en donde en el anexo entrega de informe de laboratorio. Entonces aquí que ya estoy en el editable se los voy a mostrar. Entonces está la imagen, aprovechen que está en Word, si quieren aumenten la vigilen que está ocurriendo ahí y tienen que colocarme acá, es primero qué tipo de célula es. Si es una célula eucariota y si es procariota. Si es eucariota, si es una célula animal o vegetal. ¿En qué tipo de tejido encontramos esto? Yo les contaba de dónde tomamos la muestra. Entonces, ejemplo, les contaba que la cebolla es un tejido epitelial, las células de la mejilla es un tejido epitelial escamoso. ¿De dónde creen que lo estamos tomando? El tejido de la pulpa, de la fruta. ¿De dónde lo estamos tomando? ¿De qué tejido es? Y una descripción general de lo que estamos observando acá. Entonces, yo les contaba que se veía, ejemplo, la pared celular, citoplasma, en algunos el núcleo, en otros el organelo, que era un cromoplasto, un cloroplasto, un amiloplasto. Entonces, contar aquí qué están observando. Aquí les cuentan qué tipo de aumento es. Esto es de 10X, también de 10X. Entonces, con cada estructura, decir qué célula es animal, vegetal, el tejido, es de dónde podemos tomar esa muestra, y una descripción de qué estamos viendo ahí, con esas estructuras. Y contestar estas preguntas por cada tejido. Entonces, en el tejido epidermal, entonces contestar estas 2 preguntas, en las células sanguíneas estas 2. Esta información la pueden tomar de otros documentos. Ojo, por favor, no se copien de Wikipedia, porque Wikipedia la puede subir un muchacho de 8º grado que no hizo bien la tarea y lo pueden estar haciendo equivocar a ustedes cuando presenten esto. Busquen mejor en artículos científicos o en los libros para poder identificar esa información. Donde dice el tejido donde se encuentra, entonces el de tomate, entonces es el tejido de la pulpa, o si es un tejido epidermal, es decir, de protección, o es un tejido de sostén, es decir, de soporte. Eso es lo que haríamos por el día de hoy. ¿Preguntas? Bueno, pues mientras van escribiendo preguntas, les recuerdo que no hay retroalimentación de estos informes. La idea es que ahorita que terminemos la actividad, ustedes se pongan en la casita aprovechando que ya están dispuestos hasta las 10 de la noche a hacer este informe, práctica 1 y práctica 2. Si hay preguntas, nos vamos a ver por este medio, por Skype, asesorías, biología, para que puedan ingresar. Les voy a compartir nuevamente el enlace. Aquí ya lo teníamos. Para que por favor, si no están todavía en este grupo, se inscriban en él, porque ahí es donde les voy a solucionar cualquier duda que tengan sobre el componente práctico. Igual a los que están conmigo ahí saben que ahí les envío información de los videos, de fechas importantes, entonces es importante estar en ese grupo. Y estaríamos ahí máximo hasta las 10 de la noche, solucionando inquietudes que tengan sobre el componente práctico. Les voy a pasar también el enlace de la asistencia. Ahí les pide que por favor coloquen el grupo al que hacen parte. Y ahorita les comparto el anexo, un segundito. Entonces, ¿dónde van a saber de qué grupo de laboratorio hacen parte? Entonces, recuerden que deben ingresar en su página principal de mis cursos virtuales al entorno administrativo, que generalmente lo van a encontrar casi abajito de esta página, y abren el que dice 2011-01, biología, componente práctico. Importante que diga biología, componente práctico. Ingresan ahí, les van a abrir
esta página inicial y en participantes, ustedes hacen clic ahí y ahí les dice cuál es su grupo. Ustedes hacen parte de qué grupo. Esa parte grisecita que aparece ahí, cuando yo hago clic aquí en participantes, me dice a qué grupo hago parte y ese es el que van a llenar ustedes en la asistencia. Recuerden que acá ustedes van a encontrar... Buenas noches, profe. Dame un segundito, ya te contesto. Aquí en el foro van a encontrar información importante de fechas, de enlaces. En la parte de la guía encuentran el protocolo, que es donde está el paso a paso de la actividad. Está el anexo en PDF, pero ahorita se los comparto por el grupo de Skype en Word, y está esta guía, que realmente es donde está la rúbrica y como especificaciones para entregar. Y nuevamente, en la página inicial de nuestro curso del componente práctico, está esta línea de componente práctico virtual. Entrega la actividad, ahí es cuando, el 30 de abril, cuando terminemos todas nuestras prácticas, donde ustedes van a subir ese único documento donde consolidan la información. Listo, ahora sí te escucho. Profe, lo que pasa es que el formulario de asistencia dice que no recibe respuestas. Listo, gracias. Dame un segundo y ya verifico qué pasó. No sé si haya preguntas de esto o haya quedado claros. Tutora, yo sí tengo una pregunta, qué pena. Listo, ya está habilitado. Dime, ya pueden llenar la asistencia, muchachos. Digamos, tú dices que el 30 de abril hay que subir todos los informes, ¿sí? O Sí. hay que subir uno por uno. No, el 30 de abril subes el documento completito. Este anexo ya diligenciado por completo, o sea, que estén ya las 7 prácticas llenitas, ahí sí subes el documento. Ah, ok, ya ahora sí. Muchas gracias. Porque la idea es que ese 30 de abril a las 10 de la noche tengamos ya lista todas las prácticas, el informe completico, y ahí sí lo puedan subir. Y en 2 días más para, si les faltó algo en estos días, hacerlo, o el viernes 30 de abril no alcanzaron a terminarlo, tienen 2 días más para completarlo y subirlo. El archivo Word ya se los voy a compartir a través del grupo de Skype, porque por este medio no me deja compartir nada, entonces se los voy a compartir por el grupo de Skype y también lo haré por el correo interno del curso, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Buenas noches, tutora y compañeros. Yo vi un correo que llegó que hay que llenar unos protocolos de bioseguridad. ¿Dónde encontramos ese PDF para poder desarrollar esa parte? Gracias, Esteban. Sí, se me había olvidado. El día de hoy debemos llenar 2 asistencias. La primera es esta que están llenando ustedes con respecto al componente práctico en general, lo que hicimos el día de hoy. Pero como dice Esteban, ustedes deben haber visto otro video que la profesora Claudia les entregó, les envió hace 15 días al correo interno y correo institucional, donde se ve un video de las normas básicas de bioseguridad en el laboratorio y deben llenar la asistencia y como un cuestionario a ese video. Entonces se los voy a compartir en un momentico a través de aquí del chat, pero también del grupo de Skype, para que lo tengan en cuenta. Gracias, Esteban, se me había olvidado esa partecita, pero sí, ahorita les comparto tanto el video como el enlace de esa asistencia. Entonces recuerden que hoy, solamente hoy, deben llenar 2 asistencias. La que les acabo de compartir y la que les voy a compartir sobre normas de bioseguridad. ¿Preguntas? ¿O ya está claro? Vale, muchachos, los espero entonces a través del grupo de Skype para que podamos escribir ahí si tienen alguna duda. Recuerden que máximo hasta las 10 de la noche y después ya nos veríamos dentro de 8 días. Juliana, como te acabo de explicar, entonces debes ingresar a tus cursos virtuales. Voy a compartirte nuevamente la pantalla. Ingresas a cursos virtuales del campus virtual y buscas en la parte de abajo, entorno administrativo, el que te diga biología componente práctico. Y ahí abres. Y ahí
en el menú del costado izquierdo vas a encontrar una cosa que dice participantes. Haces clic ahí y te va a dar este pantallazo o este cuadrito gris. Este número que aparece ahí es el grupo del componente práctico al que ustedes pertenecen, que es diferente al grupo al que hacen parte del aula teórica del componente de biología. En este caso, deben buscarlo por este lado. Participantes, y es un número más bien grandecito el que les debe aparecer a ustedes ahí. Por ese lado es donde deben buscarlo. Luis, no hay ningún problema. Yo sé que hay personas que ya han hecho ese proceso, entonces no hay problema con que hayas llenado eso antes. Sí es importante que todos tengan diligenciado la asistencia del día de hoy y esa encuesta de bioseguridad, que es el enlace que les voy a compartir en 2-3 minuticos a través del grupo de Skype. Entonces, no siendo más, muchachos, les agradezco su disposición. Empiecen a trabajar y los espero, si tienen dudas, en el grupo de Skype.